Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La reforma fiscal es impostergable, así lo dijo el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, que le pide al gobierno tramitar sin más demoras las reformas que permitan subir los ingresos y también bajar los gastos de la nación. Analizaremos el tema con el director de Credit Corp Capital, Daniel Velandia, director de Investigaciones Económicas. Alerta en el sector de las confecciones. Los empresarios siguen muy inconformes con las medidas insuficientes del gobierno para detener el contrabando, la competencia desigual y otros males que ponen en riesgo miles de puestos de trabajo. Hablaremos con el vocero de esta industria en minutos aquí en Signo Pesos. Apoyo a pequeños productores del campo. El gobierno ordenó que las entidades estatales que requieran comprar alimentos incluyan a los pequeños productores agrícolas como sus proveedores. Ya les contaremos cómo funcionará esta medida y a cuántos campesinos beneficiará. Y comenzamos esta emisión hablando de las consideraciones que hizo el Comité Consultivo de la Regla Fiscal en Colombia, que ayer se reunió para analizar las dificultades fiscales, las difíciles condiciones económicas del país. Para hablar del tema, le doy la bienvenida al doctor Daniel Velandia, director ejecutivo y economista jefe de Credit Corp Capital. Doctor Velandia, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Hola, Víctor, muy buenas noches. Gracias a usted por la invitación. Doctor Velandia, dice este Comité Consultivo de la Regla Fiscal, ya le voy a preguntar qué es eso y qué es la regla fiscal, pero dice este importante comité que, según tengo entendido, es independiente al gobierno, que es impostergable una reforma fiscal en Colombia o algo que modifique los ingresos y los gastos de la nación. ¿Usted piensa lo mismo? Sin ninguna duda, Víctor, Colombia está transitando por un momento complejo en materia fiscal. La realidad es que durante los últimos años así ha sido, por bastante tiempo, y la incapacidad de haber podido realizar una reforma tributaria estructural, de lo cual llevamos hablando muchísimos años, nos ha llevado a que en una situación además de pandemia, las cuentas fiscales se hayan deteriorado aún más, y tal vez lo más relevante, lo que deja ver la delicadeza de la situación, es que la deuda pública el año pasado llegó a 65 puntos del PIB. Veníamos de niveles inferiores o cercanos a 50% en el 2019 y inclusive con una reforma tributaria, si no es tan grande como se prevé, podríamos ir llegando a niveles de endeudamiento del 70% del PIB en un par de años, y eso claramente empieza a cuestionar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Colombia. Entiendo, doctor Velandia. Es decir, si llegamos al 70% del PIB en endeudamiento, ¿en algún momento es posible que se vuelva insostenible, difícil de pagar esa deuda? Sin duda. De hecho, digamos, las condiciones actuales en el mundo generan cierta confianza y tranquilidad porque tenemos tasas de interés muy bajas en el mundo y los gobiernos perfectamente han podido, afortunadamente, salir a financiarse, conseguir crédito barato. Pero esas condiciones de financiamiento barato no van a estar por mucho tiempo o no van a estar toda la vida. Y por tanto, nosotros vamos a tener que pagar tasas de interés más altas en un futuro, pero ya estos niveles de endeudamiento empieza a ser más difícil, las restricciones son más fuertes. Hay estudios, incluso del mismo gobierno, que dicen que los niveles sostenibles de deuda deberían estar por debajo de 60 puntos del PIB, que hacia allá deberíamos converger en los próximos años, entre más rápido mejor, por supuesto. Pero yo no quiero ir muy lejos, pero hay que dejar clara la necesidad de la reforma, de hacer algo urgente, y es que un país como Argentina o como Brasil empezaron a tener serias dificultades fiscales y de alguna manera sabemos algunas de estas economías cómo han tenido que enfrentar los problemas sociales y económicos en los últimos años, cuando precisamente la deuda pública empezó a acercarse o a superar 70 puntos del PIB. Doctor Velandia, pero entonces, ¿qué es una reforma tributaria o una reforma fiscal estructural? Porque es que en Colombia ya estamos acostumbrados a cada 2 años, inclusive menos, tener una reforma. ¿Pero qué es estructural? ¿Qué tiene que hacer el país para que se cumpla ese objetivo de que la reforma no tape el hueco de corto plazo, sino que sea estructural?
Sin ninguna duda, nosotros deberíamos ya solicitar entrar formalmente al récord Guinness, ¿no es cierto? Llevamos 15, con esta van a ser 15 reformas tributarias desde 1990. No sé si otro país del mundo haya tenido eso. Y eso implica, si bien es cierto que hay una capacidad evidente de Congreso y Gobierno para implementar las reformas y aprobar las reformas que se necesitan, la realidad es que estamos año tras año con retazos tapando las necesidades fiscales. Una reforma estructural implica levantar ingresos o recortar gasto, de tal manera que en el conjunto se reduzca el déficit al menos 2 puntos del PIB en los próximos años, pero con medidas precisamente que incrementen el recaudo tributario o bajen el gasto de manera permanente. ¿Qué es lo que ha pasado en los años anteriores? Que muchas de las reformas involucran efectos o cosas de una sola vez, ingresos que van a entrar por un solo año y después se revierten. ¿Sí? Entonces, estructural es realmente ampliar bases gravables, subir tarifas en algunos tal vez conceptos puntuales o ítems puntuales, pero que impliquen que hay un salto en el recaudo o que hay un menor gasto público en algunos conceptos también, pero de manera permanente, no que se reviertan después. Digamos que eso lo hace estructural, y también estructural implica que sea sostenible, no que a la vuelta de un par de años nos tengamos que arrepentir porque no funcionó X o Y cosa, como incluso en el pasado también nos ha sucedido. Entonces, digamos que ahí el punto del concepto estructural es el de una reforma que levanta más de 1,5 puntos del PIB realmente en los próximos años de manera permanente. Entiendo. Y no con, digamos, ingresos o medidas que solamente funcionan por un año. Esos son 15 billones de pesos aproximadamente, pero doctor Velandia, cuando decimos en Colombia, porque duele el bolsillo, ¿no? Que tenemos que tener más productos con IVA de la canasta familiar o que más personas declaren y paguen renta, pues inmediatamente genera esto preocupaciones en la población porque, repito, duele, lastima el bolsillo. Pero si nos comparamos con otros países, pero no desarrollados, países parecidos a nosotros, ¿qué tanto IVA tienen esos países? ¿Qué tanta gente paga impuestos o declaran y pagan renta en esos países similares al nuestro? Mire, Víctor, el asunto es que la tarifa de IVA es realmente similar a otros países de la región. Inclusive estamos un poquito por arriba del promedio, podríamos decir que está por lados del 18, nosotros tenemos 19. El punto es que Colombia sí es de los pocos países que no tiene un IVA que abarque la mayoría de bienes y servicios. Según las estimaciones, podemos estar hablando perfectamente de que hay entre un 35-40% de bienes y servicios que están excluidos del IVA. Entonces, ¿qué pasa, Víctor? Aquí hay 2 puntos importantes y estoy completamente de acuerdo. Esto duele y va a doler, pero pues las necesidades del país las tiene que pagar alguien. El punto es, quienes más ingresos tienen son los que más ahorran al no pagar IVA. ¿Por qué? Porque la persona que va a un establecimiento y compra bien sea un alimento, por ejemplo, de alto costo. Pues pongámosle nombre, huevo, carne, pan y todo eso. Carne. Usted va a ciertos establecimientos donde van las personas de alto ingreso, no sé, compra el kilo de carne y se ahorra el 20% sobre eso, o el 19%, lo que sea. Eso es mucho más de lo que se ahorra una persona de bajos ingresos en términos nominales, ¿cierto? O sea, cuando usted mira el monto, realmente la evasión, perdón, ese no es el concepto, el no tener el IVA sobre esos bienes hace es que las personas de más altos ingresos sean las que más se benefician. Ahora bien, viene el otro punto, que es donde creo que hay que darle el beneficio de la duda al gobierno y donde se tiene que dar un debate de verdad serio. Y es que hoy por hoy, recordemos, Víctor, las familias de menores ingresos están recibiendo cada 2 meses devolución directa de lo que gastan en IVA. El año pasado, 1 millón de familias recibieron la devolución y este año la van a recibir, la meta son 3 millones. Hace unos años eso no existía. Entonces, si ese programa está funcionando, sí tiene todo el sentido hacer que las personas de más altos ingresos terminen pagando. Es que el concepto del IVA y el hueco que genera el IVA es un concepto no de las personas de menores ingresos, es de las personas de más altos ingresos, y debe crearse un mecanismo que ya está creado, eventualmente toca consolidarlo, reforzarlo, para que
esas personas de bajos ingresos no se vean afectadas por el IVA. Entonces, decir que es que van a aumentar la base del IVA sin proteger a las personas de bajos ingresos, eso no es verdad. Y eso hay que decirlo abiertamente, no es verdad. Ya hay un programa implementado. Ahora, lo otro, Víctor, muy importante y muy rápidamente. Cuando hablamos de ampliar la base gravable de las personas naturales o ampliar la base de las personas que, por ejemplo, ganen 2,5 millones de pesos de ingresos, Víctor, aquí hay un concepto de ilusión y evasión. Es que mucha gente en Colombia dice que no alcanza a ganarse en el ingreso mensual lo que se necesita para declarar renta. Entonces, al aumentar la base de las personas que declaran renta, lo que implica es que empezamos a ver con mayor transparencia si realmente las personas que dicen que no se ganan X monto, de verdad no se lo ganan, porque usted va y mira, Víctor, y pasa en muchas partes que las personas sí gastan con tarjeta una cantidad de gastos, pero no se ve reflejado en el ingreso y no declaran renta. Y también, Víctor, cuando uno hace eso, primero está atacando evasión e ilusión, estamos atacando que la gente realmente pague los que tienen que pagar y muy importante, las personas de menores salarios, aún declarando, no quiere decir que incluso tengan que pagar renta. ¿Sí? Declarar es diferente incluso a pagar. Claro. El punto es que las personas de menores ingresos pueden terminar pagando un poquito, ¿sí? El punto es que todos tenemos que contribuir, Víctor. Sé que es difícil, pero todos queremos desarrollo, todos queremos carreteras, salud, educación, etcétera, etcétera. Y la verdad es que hoy por hoy en este país hay pocas personas naturales declarando renta, también pocas pues en general incluso en algunos sectores se está pagando menos renta de lo que se debe, y a eso le apunta esta reforma, ampliar bases, a eso es lo que le llaman, a que todos pongamos lo que estructural. Eso es lo que se llama estructural, que Doctor todos Velandia, aportemos un poco de manera progresiva. Digamos. Tengo unos muy poquitos segundos, pero sí me gustaría que usted me explicara muy rápidamente qué es eso de la regla fiscal que fue suspendida durante 2 años y si usted considera que deberíamos volver a la regla fiscal como tenía trazado Colombia antes de la llegada de la pandemia. La regla fiscal básicamente es una ley que obliga o que manda al gobierno a registrar ciertos déficits fiscales, niveles de déficit fiscal, de tal manera de reducir el endeudamiento también a ciertos objetivos en el largo plazo. Pero nuestra regla fiscal está básicamente atada a déficits fiscales objetivos en el tiempo. La regla se suspende porque es básicamente imposible alcanzar esos déficits fiscales. Digamos, para el próximo año, teóricamente, se tendría que alcanzar un déficit fiscal por los lados del 2,5%, pero este año va a ser del 8,6%, lo cual lo hace completamente casi que imposible, a no ser que uno quisiera de verdad hacer una reforma tan grande que afecte tanto a la economía. Eso no va a suceder. Y por lo tanto sí creo que hay que volver a la regla, porque hay que volver a la disciplina fiscal y a que haya credibilidad en nuestra institucionalidad económica. Eso es muy importante para la inversión, pero lo que se espera es que conjuntamente con una reforma fiscal venga una reforma a la regla fiscal, de tal manera que nos pongamos objetivos totalmente creíbles, realizables en el tiempo, que nos permitan en particular, Víctor, tomar esa deuda que está bordeando 65 puntos del PIB hoy y hacerla converger a los niveles sostenibles, diría yo, mucho más cercanos al 50 puntos del PIB en los próximos 10 años. Es decir, que la regla fiscal no solo tenga en cuenta una meta en materia de déficit fiscal, sino también una meta en materia de endeudamiento. Pues, doctor Velandia, muchas gracias por estos minutos. Seguiremos hablando. Que tenga una feliz noche. Víctor, mil gracias por la invitación. Buenas noches para todos. A propósito de estos temas fiscales, ahora vamos con esta, que es la cifra económica del día. Es la siguiente: 27,76 billones de pesos, ya aparece la cifra, y corresponde al recaudo tributario obtenido por la DIAN desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero de este año. La cifra muestra que la DIAN ya alcanzó el 17,22% de la meta de recaudo de impuestos trazada para este 2021, pero también significa una reducción del 6,3% frente al monto recaudado en el primer bimestre del año pasado. Por supuesto, la economía en ese momento todavía no había sido golpeada por la pandemia. El recaudo registrado proviene especialmente de la retención en la fuente, IVA e impuestos aduaneros. El director de la DIAN, Lisandro Junco, nos cuenta más detalles.
Frente al recaudo por gestión, nosotros nos permitimos informar que hemos recaudado 1.96 billones de pesos en cobranzas y tenemos un recaudo por gestión efectiva desde fiscalización de 1.04 billones de pesos, destacando claramente el recaudo por fiscalización tributaria que asciende a 887.000 millones de pesos. Asimismo, desde nuestro pilar de cercanía al ciudadano, hemos aportado a nuestros ciudadanos 111 facilidades desde el mes de enero hasta el mes de febrero por un valor de 15.735 millones de pesos y seguimos impulsando el régimen simple de tributación que en el año 2021 ya ha aportado 107.297 millones de pesos, de los cuales 32.202 contribuyentes se han inscrito en todo el país. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿qué tiene que ver el ejército de Colombia y los empresarios de la moda en Estados Unidos? Ya regresamos con la movida empresarial de Juan Fernández. Ayer les contábamos que los comerciantes le están pidiendo al gobierno nacional no incrementar los aranceles para la entrada al país de prendas de vestir, porque las encarecería hasta en un 25%. Pero una visión contraria es la que tienen los empresarios de la industria nacional de las confecciones. Por eso quiero saludar al doctor Camilo Rodríguez. Él es el presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines. Doctor Rodríguez, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Víctor, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes que nos acompañan. ¿Por qué no nos explica primero, para que nuestros televidentes entiendan, cuál es la idea que tiene el gobierno nacional con este proyecto de decreto? Todavía no es una realidad, si tengo entendido bien, ¿y por qué esa decisión del gobierno nacional? Bueno, la propuesta que hoy saca a la luz pública el Ministerio de Comercio es de un arancel de 0 a 10 dólares de un 40%, tal cual como funciona hoy en día. Lo primero que hay que hacer claridad es que no va a haber un aumento en el total del 40%, sino que en esa franja de 0 a 10 dólares se deja ese mismo arancel tal cual está funcionando hoy. Es importante también que precisemos que en esta franja solamente ingresa el 2% de las importaciones que ingresan al país. De 10 dólares en adelante está la propuesta del gobierno de 15% ad valorem más 1.5. Hoy, en la actualidad, el arancel que se cobra después de los 10 dólares es el 15%. Vemos que simplemente la modificación que hay aquí, para ser precisos, es de 1.5 dólares por kilo, que es la propuesta que hoy saca el gobierno nacional. Y entonces, ¿por qué el alboroto? Si no es, digamos, un gran cambio frente a lo que tenemos ya hoy en día. Correcto, Víctor. Yo creo que no se ha contado la verdad y yo creo que más que todo ha sido también que los gremios no hemos salido a explicar y que efectivamente los medios de comunicación tengan la verdadera visión de 180 grados de cómo nosotros vemos desde diferentes perspectivas hoy una propuesta de borrador por parte del gobierno. Hoy vemos que, para ponerte un caso práctico para que los televidentes nos entiendan, hoy la diferencia que hay más o menos, por ejemplo, en una camisa de hombre entre Asia y Colombia es de alrededor de 4.500 a 6.000 pesos. Con esta propuesta de arancel se reduciría en cerca de 1.100 pesos, lo cual quiere decir que pese a que es un avance, no es una mejora significativa para el sector textil, confección y lo más importante, para los productores nacionales y los empleados en Colombia. Le entiendo entonces que la camisa que viene del exterior llega más barata que la que se produce en Colombia. Y ahí viene la petición. Lo que ustedes están pidiendo es que ese arancel sea mucho más grande. Claro, nosotros solicitamos una reforma integral para que efectivamente haya un impacto significativo. Hoy en día, como están las cosas, es más barato comprar esa misma camisa que se puede producir en Colombia, se puede comprar también en Asia a un precio muchísimo más barato. Aquí la decisión que hay que tomar como país, y es a la que nosotros invitamos, es si vamos a producir esa mano de obra en Colombia o si por el contrario nos vamos a dedicar a importar minutos de mano de obra. Entiendo. Pero ¿qué pasa si llega esa camisa más barata? ¿Cuál es el impacto económico en el país?
Víctor, mira, la situación del sector de las confecciones es una situación dramática que no solamente se le puede señalar que es fruto de la pandemia. Para darte unos datos de referencia, hace cerca de 2 años el sector de las confecciones generaba cerca de 1.800.000 puestos de trabajo y antes de la pandemia generaba 1.600.000 puestos. Durante toda la pandemia perdimos cerca de 120.000 puestos de trabajo. Otro dato de referencia para que tengamos en cuenta cuál es la desbalanza comercial que tenemos. En el año 2019 exportamos cerca de 734 millones de dólares, mientras que importamos cerca de 2.428 millones de dólares. Lo que sin duda alguna demuestra que hay un déficit comercial y esto no se traduce en nada más que minutos de mano de obra. Doctor Rodríguez, ¿qué otras confecciones, qué otras prendas están llegando muy baratas a Colombia y los tienen a ustedes afectados? Y bueno, ¿cuáles son esas prendas a las que ustedes quisieran que tuvieran o que estos productos tuvieran más aranceles? Víctor, cuando uno mira el consolidado general, uno mira que el promedio de las importaciones que ingresan al país están en alrededor de $20. Hoy atacar o simplemente tener un arancel de un 40%, que es lo máximo permitido por la OMC, está solamente en el 2%. Lo que nosotros le hemos solicitado de manera enfática al gobierno nacional es que defendamos la industria nacional. ¿Y en qué eslabón es importante? Colombia es muy fuerte en la producción de blusas, de camisas, de pantalones, de jeans, y yo creo que ahí nosotros, hoy el mercado colombiano es competitivo y muestra de ello es que pese a esta diferencia o estas diferencias asimétricas que hay en el tema de costo país, los jeans, las camisas colombianas siguen siendo valoradas no solamente en nuestro país, sino también en el exterior. Y aquí podemos ver que el sector de las confecciones fue uno de los que más empleos perdió dentro del sector manufacturero. Aportamos más del 60% de esa pérdida, pero asimismo, como arrojamos esas cifras, también podemos ser un motor de crecimiento en materia de empleo y también un dinamizador de la economía. Bueno, eso cuando hablamos de importaciones masivas, es decir que me imagino llegan en un container, una cantidad de pantalones, llegan al puerto, bueno, en fin, se distribuyen en el país. Pero cuando un colombiano hace una compra de ropa a través de una plataforma internacional como Amazon, ¿eso también los está afectando a ustedes? Víctor, correctamente. Hoy también vemos que el paqueteo es uno de los grandes retos que tiene la industria nacional, porque mientras que por ejemplo, a un productor nacional le toca pagar aranceles y también pagamos un IVA por materias primas como es el hilo, las telas, vemos que cuando está ese paqueteo por debajo de los $200, no se paga ni aranceles ni IVA. Es otro de los grandes boquetes que hoy tiene el sector y también nosotros quisiéramos tener en cuenta el tema del contrabando. El tema del contrabando hoy lastimosamente tiene cerca del 30% del mercado y esto no es nada más y nada menos que fruto del lavado de activos del narcotráfico. Sí, bueno, dicen que si se suben los aranceles, pues eso estimulará aún más el contrabando, doctor Rodríguez. Pero estaremos entonces muy pendientes a ver qué le responden desde el gobierno nacional con su propuesta de que ese arancel que sea mucho más grande de lo que se propone en este proyecto de decreto. Muchas gracias, feliz noche. Víctor, muchas gracias, pero quisiera también desmentir que con esta propuesta se estaría aumentando el contrabando porque la Organización Mundial del Comercio regula precisamente el comercio formal, la industria formal. Y mientras nosotros sigamos teniendo un problema de narcotráfico como país, vamos a seguir teniendo esa gran brecha que tenemos con el tema del contrabando que se hace en prendas de vestir, en calzado, y creo que allí es uno de los grandes retos que definamos el contrabando como una política de seguridad nacional. Doctor Rodríguez, muchas gracias. Estaremos muy pendientes de este tema. Gracias, muy amable. Una feliz noche para usted. En más información, el gobierno expidió el decreto 248 que obliga desde ahora a las entidades públicas del orden nacional y también del orden territorial a que cuando requieran comprar alimentos adquieran por lo menos el 30% con los pequeños productores del campo. Veamos. Nuestros campesinos, nuestros pequeños productores van a poder participar como mínimo en el 30% de las compras públicas de alimentos en las regiones de Colombia.
Y además, se está estableciendo en el decreto que hay puntos adicionales cuando se saquen licitaciones de las compras públicas y los oferentes hagan contratos de compraventa con esos proveedores locales. Luego estamos impulsando también agricultura por contrato. Y adicionalmente, presidente, le estamos permitiendo a esos 3 millones de pequeños productores que tenemos en la ruralidad colombiana, a esa agricultura campesina, familiar y comunitaria, que pueda acceder a un mercado de compras públicas de alimentos de 1.7 billones de pesos. Esta buena herramienta que ha expedido el Gobierno Nacional ahora corresponde a las entidades del orden nacional y del orden territorial a ponerla en práctica para beneficiar no solamente sus programas de adquisición de alimentos, sino también a los pequeños productores de alimentos de nuestro país. Con esta información hacemos una nueva pausa, pero ya les contaremos datos muy interesantes sobre el elevado costo del metro cuadrado en diferentes ciudades del mundo. En minutos, regresamos a Signo Pesos. Y llega la hora de la movida empresarial con Juan Fernández. Como siempre, Juan, bienvenido con su tema para hoy. Víctor, buenas noches. Hoy los negocios pasan por la moda y una historia de cómo el Ejército de Colombia está haciendo una colaboración con una marca de ropa estadounidense llamada Sprayground, que produce prendas urbanas, como se le llama a esa tendencia, a ese tema de las colaboraciones. Refiere a estas alianzas entre marcas y diseñadores que hoy son recurrentes en la industria y que llaman la atención porque generalmente ocurren entre compañías e inclusive personalidades totalmente opuestas. Y ese parece ser el caso de esta colaboración del Ejército y Sprayground para una colección de botas militares de combate hechas en el país. Ya había habido una aproximación en 2019 con un diseño de botas militares, también en colaboración que estuvieron inclusive en la Semana de la Moda de Nueva York ese año, y esta nueva opción está diseñada con el mismo estilo que las botas que usa el Ejército del país, pero con unos toques o adornos o detalles mejor de Sprayground, como la figura de la boca de un tiburón en la parte trasera del talón. Vienen con un empaque que es una réplica de una caja de hojalata, como las que usan los soldados para guardar sus artículos personales, y que pues en Colombia es popular, y también vienen con una envoltura de un saco de fique. Juan, ¿qué tan conocida es esa marca? Pues fíjese que sí lo es. Sprayground es una marca fundada en 2010 por David Ben David, y que desde entonces se ha hecho muy popular en todo el mundo, sobre todo vendiendo morrales y maletas cuyo precio inicia en los $100, y que también ha hecho otras colaboraciones con cantantes, deportistas como Shaquille O'Neal o la NBA en Estados Unidos. Dice el fundador de la compañía que buscan convertir uno de los artículos más importantes de la guerra, como son las botas, en un artículo de arte de moda que representa la paz. Pero al final, pues es un negocio que implica mercadeo y enviar un mensaje, sí, pero es un negocio. Por eso, y para hacerlas apetecidas, se han fabricado solamente 280 pares de botas, lo que la convierte en una de las colecciones más cerradas de la marca. El precio, $250, que son unos 900.000 pesos colombianos. Y esta, pues es la movida de hoy, Víctor, con los negocios de moda, o esta colaboración mejor entre la marca Sprayground y el Ejército colombiano. Muchas gracias, Juan. Nos vemos el próximo lunes con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado hasta el lunes, 3.575 pesos con 30 centavos, subió 40 pesos con 68 centavos. Petróleo de referencia Brent para Colombia cayó hoy 0,60%, pero se mantiene por encima de los $69. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.160.000 pesos por carga para mañana. Índice Colcap de la Bolsa de Colombia subió 0,25%. Acción más valorizada, Cemex, con una ganancia de 6,24%, acción más desvalorizada, Construcciones El Cóndor, con un retroceso de 2,78%. Más información, el ICETEX abrió una convocatoria para financiar a jóvenes que quieran realizar cursos cortos, posgrados y maestrías en programas artísticos y de industrias creativas relacionadas con la economía naranja. Veamos. Ya se encuentra abierta nuestra convocatoria de jóvenes talentos, que son créditos 100% condonables en áreas de la economía naranja para jóvenes entre 18 y 35 años.
Esta convocatoria se encuentra abierta ya en nuestra página web www.icetex.gov.co y hasta el 4 de mayo a las 5 de la tarde usted tendrá la posibilidad de postularse en las diferentes áreas de las industrias creativas y la economía naranja. Estos créditos ustedes pueden aplicar para maestrías, cursos cortos o cursos virtuales. Recuerden que si cumplen con todos los requisitos, al final esto será condonado, quiere decir no quedarán con ninguna deuda, se convierte en una beca. Tenemos puntos especiales para aquellas personas que son de San Andrés, de Chocó y de Buenaventura. Por favor, apliquen, encuentren todos nuestros requisitos y sean parte de nuestra convocatoria 2021 para jóvenes talentos. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Hay ciudades donde comprar un inmueble de alta gama puede resultar imposible prácticamente para la gran mayoría de las personas por el excesivo costo del metro cuadrado. Según un informe de una empresa especializada, si usted tuviera $1 millón, que eso es mucha plata, podría comprar un inmueble de estrato alto de estas dimensiones en metros cuadrados. En Mónaco, un inmueble con $1 millón de solo 15 metros cuadrados. En Hong Kong, uno de 23 metros. En Londres, 31 metros. Nueva York, 34. Y en Ginebra le alcanzaría para un inmueble de 35 metros cuadrados. Así, terminamos por hoy, pero los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche, feliz fin de semana.